G20, nos tenemos que ir al G20 para dar con qué implicaba en un esquema de seguridad poner un inhibidor. Ustedes se acuerdan que en ese momento se quejaba todo el mundo, no andaba ninguna frecuencia de ningún celular ni de nada, porque habían bloqueado todo el espacio justamente por seguridad de los presidentes. En esta semana se habló mucho de inhibidores y de inhibidores que se iban a aplicar a esta protesta, a este operativo de seguridad justamente para contener la protesta. ¿Qué pasó finalmente, Javi? ¿Están usando los inhibidores o no? Lo tienen contemplado, en la posibilidad ante una emergencia. Las fuerzas de seguridad. De hecho, el ejército, y participó justamente en lo que contabas vos, Sole, en el G20, tenía y tiene elementos justamente de inhibición de señales o de frecuencias. Fue tremendo, te digo, porque yo fui y la gente estaba enloquecida, los periodistas estábamos enloquecidos. Sí. Vos podés exactamente decir, en esta cuadra no hay señal de nada. Nadie habla por teléfono. Cruzás la calle, aparece todo, sí. Es impresionante. Ahora, había un sector en el G20 que te pasaba eso y en otro tenía eso como una especie de burbuja que podías comunicar. ¿Pero eso no afecta a la fuerza de seguridad también, Javier? O sea, si yo pongo esta inhibición, sí, hay algunos ¿no complico sectores, también la logística de la fuerza de seguridad? Lo que pasa es que cuando se utiliza un inhibidor en un lugar determinado, en una porción de terreno determinado, es porque en la porción en la cual no influye este inhibidor, controla a este y a su propio sector. Pregunto desde ignorancia total, y Ceci, no sé si vos tenés la info, ¿esto ya es nuestro? ¿Nosotros tenemos en nuestro equipamiento este tipo de inhibidores o los traen específicamente? Sí, no, hay inhibidores. Lo que no puede llegar a cubrir es, por ejemplo, una manzana entera. Lo que sucedió en el G20 fue que había líderes mundiales que específicamente pidieron, ¿no? Claro, como requisito. Como requisito. Entonces se tuvieron que utilizar. Se bloqueó el espacio aéreo, chicos, todo, en esa oportunidad. Fue un operativo muchísimo más grande, con una seguridad muchísimo más blindada. Estos inhibidores que tienen las fuerzas federales emiten un ruido en las frecuencias de celulares, que operan en 4 frecuencias. Esto lo que hace es que anula las comunicaciones. Sí, vos no podés hablar. De hecho, Ceci, estamos ya comunicados con Marcos Mansueti, que es experto en ciberseguridad. Ya lo estamos viendo en pantalla. Marcos, gracias por atendernos. Justamente queríamos saber un poco sobre cómo funcionan estos inhibidores, si es posible en un ámbito como el que tenemos hoy adelante, que es la Plaza del Congreso, con esta zona de exclusión delimitada por un vallado, con más de 2.500 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, porque estoy sumando los 900 de la Policía de la Ciudad a los 1.500 federales, que encima son todos de distintas fuerzas. ¿Puede usarse un inhibidor en una situación como esta? ¿Es útil? ¿Cómo funciona, Marcos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Horacio, por la pregunta. Mirá, empiezo por la pregunta del final. Si puede usarse, sí, se puede. Ahora, se debe y no deja de ser un delito por más que sea el propio Estado, porque está tipificado en el Código Penal la interrupción de las telecomunicaciones. Con lo cual, tiene que haber una orden judicial para poder hacerlo. No puede ser así porque sí. O sea, no es que la fuerza de seguridad directamente lo pone en funcionamiento a su antojo, digamos. Tiene que haber un juez que lo convalide. Sí, primero que es un equipo que no puede comprar cualquier persona, porque si alguien tuviese ese equipo, directamente ya es pasible de estar cometiendo un delito porque puede interrumpir las telecomunicaciones. Ahora bien, con un solo equipo vos no podés ni por casualidad bloquear todo lo que es la Plaza del Congreso ni los alrededores. Es decir, tenés que tener, para que te des una idea, no funciona tan así, pero para hacerlo simple, si ustedes levantan la cabeza y ven antenas de celulares, bueno, más o menos tienen que tener al menos la misma cantidad de inhibidores de lo que ustedes ven que hay de cantidad de antenas celulares. Y distribuidos en la misma manera, por supuesto. Claro. O sea, estamos hablando de una cantidad importante. Marcos, se aprovecho para contarte por otra imagen que estamos viendo, que tiene que ver con una radarización que se está instalando en el Congreso, que está apuntada, según nos dicen, a monitorear drones. Esto, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué función puede cumplir? ¿Para qué se utilizan este tipo de radares que la verdad no los habíamos visto antes, menos en una manifestación de este estilo? Sí, los vimos en la apertura de sesiones del Congreso en las ordinarias, el marzo. Se vieron ahí y ¿Y para qué se usaron? Contanos. Básicamente es para poder, a través del radar, ver si hay dispositivos, o sea, que no sean tripulados, los drones, justamente que estén volando,
en la zona y poder detectarlos, y al dron que se llega a detectar, usar un inhibidor de frecuencias para bajar al dron justamente. Lo bajás obligado. Ahora, nosotros trabajando periodísticamente sabemos que cada vez que un dron sube a determinada altura tiene que pedir una autorización y que hay zonas donde directamente el software del dron impide elevarse, cerca de aeropuertos, en determinadas zonas. ¿Hace falta el radar? ¿No se los puede inhibir directamente a los drones? ¿O es un tema también de convivencia con los propios drones y los drones periodísticos? Bueno, de hecho, perdón, Marcos, ¿cómo te va, Javier? Hace Javier. pocas semanas, en el espacio aéreo donde está la Embajada de Israel, bajaron un dron. Claro. Lo bajaron con un inhibidor, lo hicieron caer, de hecho, y se prendió fuego. Y hay una disposición de la ANAC, por ejemplo, entre otros lugares, que a 10 cuadras aproximadamente a la redonda, tal vez un poquito menos, pero más o menos 10 cuadras a la redonda de la Casa de Gobierno, no puede sobrevolar ningún dron. No Te sube. sumo un dato, Javi, a la ANAC, a esta disposición de la ANAC. 500 gramos tiene, cada 500 gramos, si un dron pesa más de 500 gramos, se tiene que registrar. Lo que hace este radar de drones es sacar una fotografía de lo que pasa en el cielo. Cuáles son los drones que están dando vuelta y quiénes son los dueños. Claro. Marcos. Bueno, para poder usar el inhibidor primero tenés que saber, y que aparte, otra cosa, cuando están más alto y depende también las condiciones de luz del día, vos no los ves a simple vista. El radar sirve para detectarlos y con el inhibidor vos después los bajás. Claro, pero Marcos, hay que pongo saber un de radar quién son en también, porque puede ser un dron, por ejemplo, ¿no? Un dron de la PFA, un dron de un canal de televisión que están autorizados, no bajan con esos inhibidores. Este radar lo que hace, no inhibe las señales, el radar, Ahí estamos viendo, solo mirá, los justo detecta. cómo sube en vivo imágenes de Carlos Estrione, un dron de Policía Federal. Sí. Contanos, Marcos, para dar un concepto final sobre qué utilidad tiene exactamente para las fuerzas de seguridad el detectar a estos drones. ¿Qué amenaza puede haber con un dron en una marcha como esta? En realidad, en una marcha como esta, básicamente, mirá, a ver, no nos olvidemos lo que pasó con Maduro y el famoso dron que tenía un explosivo. O sea, Ahí está. no creo que sea el caso de esta marcha para nada. El radar justamente lo que hace es detectar qué objetos están volando y cuáles son los que están declarados y autorizados y cuáles no, y los que no se los baja, básicamente. Es así de simple. Ahora, el riesgo en sí de tener un radar no tiene ningún riesgo de nada. Pero te estaba hablando justamente del riesgo de los drones y lo dejaste muy en claro. Digo, la hipótesis de máxima es obviamente un dron que tenga alguna intención agresiva y lo pueden hacer. Marcos Mansuetti, Sí, igual, sí, decime. No, igual yo creo que, a ver, acá hay una intencionalidad del tema de los drones. Yo creo que lo que peor le pudo haber pasado al gobierno la semana pasada fue que justamente el dron de un medio de comunicación fuera el que terminara de revelar el tema de qué fue lo que le pasó al fotógrafo Palo Grillo. Claro, eso también es un tema. Seguro, y lo quieren tener registrado. Marcos Mansuetti, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, y ahí